Alison, ya le puse presente. Buenas Buenas tardes. tardes, profe, gracias. Bien, entonces vamos a continuar con la cuestión de la fundamentación de los derechos humanos según el justpositivismo y el justnaturalismo. Estamos en la sección 15 del capítulo 2. Ya. A ver, les mencioné que el estoicismo merece consideración especial como una de las corrientes justnaturalistas que han estado presentes al momento de contribuir al reconocimiento jurídico de los derechos del hombre. El, entonces, esa es la primera corriente que mencioné. A ver, recuerden, una de las tesis principales del estoicismo es que el hombre es ciudadano del mundo, es lo que se conoce como eh, cosmopolitismo, es decir, el dejar a un lado las divisiones políticas entre, por ejemplo, atenienses o griegos y bárbaros, el hombres, mujeres, libres o esclavos, eh, cuando se trata de que todos debemos ser tratados con justicia, que deben ser respetados nuestros derechos procesales, eh, estamos en pie de igualdad. No hay diferencia por lo que respecta a nacionalidad, al sexo o a la condición de ser libre o esclavo. Bien, eso es así desde el fundador de la Estoa, con Zenón de Sitio y otros estoicos. Mencioné el punto de vista de Séneca, de que por el hecho de ser lo que somos, es decir, seres humanos, nos merecemos cierto trato. Los demás están obligados a cierta conducta para con nosotros, de que no se nos debería tratar con crueldad, incluso si fuéramos esclavos, independientemente de eso, que necesitamos el ser tratados con amor, dice Séneca. Bien, también vimos de pasada que se les objetaba que si bien estaban a favor de derechos universales para todos, no hicieron quizás lo suficiente como para luchar a favor de la eliminación o abolición de la esclavitud. Frente a eso, empecé a dar la respuesta que hace Lorenzo en defensa de los estoicos.
Ari, ya le puse en la lista de bienvenida. A ver, una de las... quisiera dejar sentado la cuestión de el derecho en el cual insisten los estoicos. ¿Sí? A ver, bueno, lo puse en el pizarrón de la clase de ayer, el derecho a ser tratado con justicia. ¿Ya? Leonardo, bienvenido, está en la lista. Gracias, profe. Ahora, dos respuestas, de nada, dos respuestas frente a esa acusación. A ver. Bien, esta crítica no solamente se la dirige al estoicismo, sino también a los justnaturalistas medievales. ¿Sí? Deberíamos añadir no solamente la esclavitud, sino también la servidumbre. Bueno, pero eso es más bien con respecto a los medievales. Entonces, dos respuestas da Lorenzo Peña para retirar en parte la responsabilidad que tuvieron los estoicos. Creo que la crítica es la de que no es consistente con un justnaturalismo el que haya esa división entre amos y esclavos, puesto que somos iguales en derechos. Entonces, una de las primeras respuestas que ya tuve la ocasión de resumir o presentar en la clase de ayer fue la de que los padres fundadores de los Estados Unidos, a finales del siglo XVIII, piensen, los que estaban detrás de la famosa Declaración de Independencia de 1776, como Jefferson o George Washington, entre otros, por más que ellos, en nombre de la libertad, se declaren independientes con respecto a Gran Bretaña, sin embargo, inconsecuentemente, no reconocían libertad a sus esclavos, que los tenían en números que seguramente rebasaban los cientos. ¿Sí? Puede ser que Jefferson o Washington tranquilamente podrían tener unos 200 esclavos o más. Entonces, esta crítica contra los estoicos también se puede dirigir a otros que han estado ya en los tiempos modernos a favor de la libertad o de ciertos derechos en general, como por ejemplo la persecución de la felicidad, que es lo que está al comienzo de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. A ver, una segunda respuesta que da Lorenzo para exculpar
al estoicismo de esta primera crítica, o de esta crítica, es la de que la doctrina estoica sí influyó para una suavización del trato a los esclavos y un paulatino reconocimiento en las leyes. Bien. El, recuerden, la doctrina estoica, la escuela estoica, estuvo en vigencia a lo largo de unos 600 años. Eh, no sabemos con fecha exacta cuándo fue fundada en Atenas, pero se suele poner en alrededor de los años 305 o 300 después, perdón, antes de Cristo, y pasó al mundo romano durante 3 siglos más. Bueno, en total 600. Entonces, durante toda esa época, gracias a la contribución del pensamiento estoico, a su cosmopolitismo, a esa creencia de que todos merecemos un trato justo, ¿sí? De que naturalmente somos libres, eso poco a poco, gradualmente, provocó que se hagan cambios en la jurisprudencia, sobre todo romana, y a la final ello desembocó en la desaparición. Pero por supuesto esto es muy posterior. Aquí estoy diciendo primero suavización, ¿sí? Es decir, una humanización del trato que se le da al esclavo y, y a los siervos, y que con el correr de los siglos va a terminar en la abolición, pero lo cual sucedió apenas recién en el siglo XIX. Pero entonces no hay cómo dejar de reconocer la influencia que tuvieron los estoicos con su pensamiento en la evolución de la jurisprudencia, sobre todo romana. El, dando un salto de más o menos unos 1000 años, o quizás más, yendo al Renacimiento, Lorenzo menciona la escuela de Salamanca, que en realidad ese nombre es un poco confundente, porque no solamente ese pensamiento, esa escuela se desarrolló en la Universidad de Salamanca, sino también en otras ciudades. Por ejemplo, en Coimbra. La escuela de Salamanca propuso o insistía nuevamente en la igualdad de los seres humanos. A ver, independientemente de si estamos hablando de una escuela franciscana o tomista,
Los pensadores de la escuela de Salamanca creían que por naturaleza somos iguales, ¿sí? Pero piensen ustedes que todavía estábamos en una época en la que se aceptaba la servidumbre o la esclavitud, pero no es igual que, o la misma que se daba en la antigüedad. Él decía que la jurisprudencia se había hasta cierto punto en alguna medida humanizado, pero todavía las instituciones de la esclavitud y la servidumbre tenían vigencia jurídica. Dejando atrás ya la escuela de Salamanca, deberíamos pasar a las declaraciones de los derechos. ¿Qué escuelas estuvieron presentes o qué autores en, por ejemplo, la Declaración de Independencia Norteamericana en 1776? A ver, voy a poner Escuela de Salamanca porque es importante por lo que respecta a la igualdad de los seres humanos. A ver. El, a ver, solamente escribo en el pizarrón la cuestión de que todos somos libres, deberíamos ser libres, independientemente de nuestra circunstancia, nuestra condición, por ser seres humanos, somos libres y debemos ser tratados con justicia. No voy a repetir la justicia, pero aquí quiero que quede constancia que he hablado de la libertad. La Escuela de Salamanca habla de la igualdad entre los seres humanos. A ver, obviamente, bueno, ya más luego me voy a referir a la Revolución Francesa. Estamos aquí recién en el siglo XVII, ¿sí? Pasemos a 1776 con la Declaración de la Independencia Norteamericana. El, Espero que ustedes hayan leído las notas a pie de página. Son importantes. Muchas de las ideas que ahí se mencionan son dignas de notarse. Por ejemplo, Alexander Hamilton, que es uno de los que participaron en las discusiones que sucedieron luego de la Declaración de Independencia, se discutía la cuestión de si qué forma de Estado deberían darse las ex colonias británicas. Y lo que dice Alexander Hamilton textualmente es que por esta ley, se está refiriendo a la ley natural, perdón, de esta ley, sobre esta ley, la ley natural, depende
dependen los derechos naturales de la humanidad. Eso es Alexander Hamilton. Bien, piensen, por ejemplo, el derecho a la felicidad que tiene resonancias que se le pueden asociar con el eudemonismo. Precisamente uno de los autores que influenciaron en la Declaración de Independencia era un discípulo de Leibniz. A ver, el día de ayer les mencioné que les iba a leer un par de líneas del pensamiento de Locke. A ver, él escribió las constituciones fundamentales para el gobierno de Carolina. En el artículo 110, textualmente dice lo siguiente: todo hombre libre tendrá autoridad y poder absolutos sobre su esclavo negro. A ver, esa cita es importante. A ver, si es que tienen ustedes el texto, quisiera por favor que delante de ustedes el anillado del libro, quisiera que ubiquemos dónde está esa frase de Locke, que está en inglés. A ver, no encuentro. Bueno, con más tranquilidad voy a buscar en otro momento, pero está más o menos por la página 170, 173, a pie de página está
el desarrollo de estas ideas. A ver, también ahí tenemos una cita en inglés de la Declaración de Independencia. Bien, se habla de, a ver, también en el preámbulo de la Constitución de 1787, se está hablando del bienestar general. ¿Sí? Bueno, a ver, entonces voy a escribir, voy a mencionar que Locke realmente no influenció mucho o de una manera muy secundaria en la Declaración de la Independencia del año del 1776. El, contra Locke, Lorenzo dice varias cosas. El, Locke no reconoció la libertad de conciencia ni a los católicos ni a los ateos. Al igual que Jefferson u otros de los padres fundadores, lucró con la esclavitud. Ya, encontré la nota, está en la página 166, en la nota 125. El, por favor, quisiera que subrayen esa nota. A ver, estoy aquí, ¿sí? Aquí dice, every free man in Carolina shall have absolute power and authority over his negro slaves, of what opinion and religion soever. ¿Sí? O sea, cualquier hombre libre en Carolina tendrá o deberá tener poder y autoridad absolutos sobre sus esclavos negros. ¿Sí? Poder y autoridad absolutos, lo cual significa que son simplemente propiedad a disposición del amo, lo cual incluye el, el, la prerrogativa de poder matarlos. ¿Sí? Entonces, eso es poder y autoridad absolutos, hacer lo que quiera con sus esclavos negros. Bien, entonces, no, yo ya les decía el día de ayer que alguien que desconozca la libertad de conciencia para todos, como es
el caso de entre protestantes y católicos, ¿sí? O entre creyentes y ateos, ¿sí? No hay libertad de conciencia para ellos. Solamente libertad de conciencia para quienes piensan igual que Locke, ¿sí? Y si es que no solamente que teóricamente defiende la esclavitud, sino que también hay un lucro a partir de esa condición. Entonces, no creo que Locke pueda merecer el título de ser uno de los de las fuentes para hablar de derechos humanos. Si es que la libertad no es para todos, ¿sí? Sino solamente para algunos, no puede ser que en base a su pensamiento nosotros queramos justificar los derechos humanos. ¿Sí? Bien, esas son las críticas que hace Lorenzo a pie de página frente a muchos filósofos que quieren reivindicar a Locke como uno de los precursores o uno de los padres del reconocimiento de los derechos humanos. Lorenzo Peña no está de acuerdo con eso, por más que se lo alabe como uno de los liberales, unos padres del liberalismo. Me parece que ese título está sobredimensionado. Bueno, quisiera brevísimamente pasar a leerles frases textuales en las que se mencionan los derechos naturales. ¿Sí? Permítanme traer los apuntes. A ver, miren, por ejemplo, en la Constitución de Francia de 1793, la Primera República, en el artículo 1 dice, el gobierno se instituye para garantizar al hombre sus derechos naturales e imprescriptibles. Es decir, derechos que no pueden ser eliminados. ¿Sí? Entonces, Constitución de la Primera República Francesa de 1793. Dice garantizar al hombre, no dice al ciudadano francés, garantizar al hombre sus derechos naturales. Un derecho natural no está dependiendo de la nacionalidad o del gobierno. ¿Sí? A ver, en 1794, es decir, al año siguiente, se abolió la esclavitud en los territorios ultramarinos de Francia. ¿Sí? Abolición de la esclavitud.
Pero, ojo, no es solamente en los territorios ultramarinos. A ver, avancemos a la Segunda República Francesa en la Constitución de 1848. En el artículo 3 del preámbulo, a ver, dice, la República Francesa reconoce unos derechos y unos deberes anteriores y superiores a las leyes positivas. Artículo 3 del preámbulo. A ver, este artículo es importantísimo. Les vuelvo a leer. La República Francesa reconoce unos derechos y deberes anteriores y superiores a las leyes positivas. Dice la República reconoce, no dice que otorga. Reconocer es el aceptar, aprobar lo que está dado. Y noten, por favor, que no solo está hablando de derechos, sino de deberes. ¿Sí? Y a ellos se les da dos características que están antes de la ley positiva, antes de que se cree o se decrete por medio de la autoridad determinadas leyes, preexisten esos derechos, ¿sí? Hay la preexistencia al derecho positivo de estos. A ver, y son superiores en la jerarquía jurídica, están por encima de la ley positiva. ¿Sí? Dos características, anteriores y superiores. Para terminar, paso a la Primera República Española en el proyecto de constitución de 1873, que desgraciadamente no fue promulgada. En el título preliminar literalmente se dice esto: toda persona encuentra asegurados en la República sin que ningún poder tenga facultades para cohibirlos, ni ley ninguna autoridad para mermarlos, todos los derechos naturales. Estos derechos son anteriores y superiores a toda legislación positiva. Entonces, simplemente pongo la fecha de este proyecto de constitución y con eso termino la clase. ¿Sí? 1873. El título preliminar.
Bueno, entonces les he dado ejemplos de cómo ya a finales del siglo XVIII y siglo XIX, gracias al justnaturalismo, se constitucionalizaron derechos humanos. ¿Sí? Muchas gracias, queridos estudiantes. Una buena tarde.